Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 157 de tu cronomeditación. Es el Yux J1. Así que bueno, como todos los días, espero que hayas recitado el mandato bien tempranito, te lo hayas aprendido. Acordé que el mandato es muy importante para que nosotros podamos tener un registro de que lo estás haciendo. O sea, grabar el video y publicar en la página de la cronomeditación de tu cuenta de usuario el enlace al video. J1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de evolucionar atrayendo la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono magnético de propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos, por eso dice con mi poder duplicado, así que J1 se está guiando a sí misma, digo como energía, para poder eh, concretar lo que el mandato del Yux J1 nos está diciendo. La energía de hoy. La energía de hoy es la energía del prana. Básicamente, cuando estudiamos el Maya, la ilusión, estamos estudiando la creación que tenemos desarrollada en el prana. Hana, prana, mana, viksha. Son 4 cuerpos, 4 formas distintas de percibir, de sentir la realidad. A través del Hana es tu cuerpo físico, básicamente. Es lo que sentís como la estructura ósea, tus órganos, tus células, todo aquello a través de lo cual tu sistema nervioso te da indicaciones de que esa es la parte sensitiva de tu existencia. El prana en sí es electromagnetismo que sucede entre medio de tus partículas subatómicas, pero están moduladas de tal manera esas sensaciones que te parecieran que están sucediendo por fuera de tu cuerpo. Y así es que todo lo que producen tus sentidos pareciera ser la expresión de un mundo que tenés alrededor tuyo, pero en realidad se está creando dentro tuyo. Todo absolutamente está dentro. Eco, radio, sónico, térmico, plasmático, lumínico. El eco es una reverberancia interna de tu propio cuerpo. Es la base de los sonidos. Radio es porque desde tu punto geo que se encuentra detrás de tus ojos y un poquito detrás del hipotálamo, es tu centro de gravedad. Y desde ese punto geo, tu electricidad del rayo creado con la chispa vital, igualándose a tus partículas subatómicas, produce la famosa conciencia del ser, de soy energía radiante. Y desde ese punto geo es el lugar en donde vos crees estar dentro de tu cuerpo físico. Y desde ese punto tenés una radiación energética que te permite poder sentir todo tu cuerpo como si fuese tuyo y el mundo como algo externo. Por lo tanto, el prana es creado dentro de tu cuerpo electromagnéticamente y dentro de ese electromagnetismo se producen todas las sensaciones del mundo. Por lo tanto, el mundo es una creación interna a tu cuerpo, es una creación sensorial. El mana es la interrelación de información que se produce entre el jana, que es la parte más sensitiva de tu cuerpo motor, y el prana, que es la creación que está creando el cuerpo motor. Y el Viksha es la integración de todo eso. Es cuando te sentís plenamente un todo uno, cuando te sentís súper integrado con todo lo que tenés alrededor, con vos mismo, pero no desde un lugar que lo de afuera es lo de afuera y me llevo bien porque me llevo bien con lo de afuera, sino porque todo eso de afuera soy yo y también soy el que está dentro mío. Soy absolutamente todos los yoes y de eso está compuesto mi universo personal, de universos, de muchos universos. Soy solo uno, un universo. ¿Ok? Creando una creación cósmica, universal, de universal y es las cosas que salen de mí y se producen
como cosas vivas en la matriz de factorización de mi energía. Entonces, el día J1, ahí, en la gran creación que tengo alrededor mío, los antiguos mayas, que increíblemente el nombre de esta civilización se escribe de la misma manera, o se dice de la misma manera que en India se le dice la palabra ilusión. Entonces podríamos decir, los seres de la ilusión de Mesoamérica, el pueblo maya, ellos a la letra J la consideraban la tierra. Decían que era la esencia de la tierra. Por lo tanto, la esencia de la letra J es básicamente la tierra. La sincronicidad. Es la sincronicidad que tiene que existir entre el adentro y el afuera para que se produzca la existencia del mundo. Si no existe esa sincronicidad en la cual se pueden crear en paralelo a uno mismo infinitas otras formas de vida, pero que van a estar desarrolladas en el prana de uno mismo, no es posible crear la maya. Y maya, que es la ilusión sensorial que uno experimenta, en esta realidad está tan automáticamente creada por la chispa vital para poder producir a Dios. Y Dios es una conciencia que se produce dentro del cuerpo que es consciente de ser todo lo que hay alrededor. Es como si vos adentro tenés a un hermanito. Es como que nacieron desde chiquitito los dos dentro del cuerpo, pero uno sos vos, el cuerpo, y el otro sabe perfectamente que es todo lo que hay alrededor. Y sabe perfectamente que es una maya, es una ilusión, es una creación sensorial creada dentro del cuerpo. El que más sabe de esto es Dios, porque es el yo soy de todas las cosas que hay alrededor. Es el gran tirititero, es el que actúa las ideas autoexistentes de las formas, o sea, las ideas propias de quiénes son cada una de las formas. En el perro va a actuar ser el perro, porque lo único que hace es poner en animación la idea autoexistente de esa forma. Eso es lo que hace Dios, es el controlador y tirititero de todo lo que hay. Además, tiene la capacidad de poder desarrollarse como esas propias formas, siempre y tanto como sea necesario para el yo soy del cuerpo físico, algún tipo de comunicación que a través de las otras formas Dios necesite desarrollarme para poder darme la certeza de cierta cosa. Y así, de esa manera, Dios también es como un copiloto en el mundo del yo soy del cuerpo físico. Y así se ejecuta lo que para los mayas era el mundo, la tierra. Entonces, cuando ingresamos en la matriz, en la célula de la matriz, que es lo que se está sellando hoy, sello la matriz de la navegación, como dice en el mandato, con el tono cósmico de la presencia, es un día muy importante, digo, con el tono cósmico del propósito. Bueno, la presencia fue ayer. Entonces, sello la matriz de la navegación con el tono magnético del propósito. Bueno, el tono magnético, el 1, J1, es súper importante. Por un momento estaba pensando en J13. Bueno, es porque unifica, yo unifico. O sea, Maya, eh, el mundo que tengo creado alrededor, el día de hoy, está unificando. Y lo hace de una manera en que atrae la sincronicidad, atrayendo la sincronicidad, que es la esencia del sello del tiempo, es el sello, es la esencia de la navegación sincrónica. Si no existe esa navegación sincrónica, te vuelvo a decir, la maya deja de existir, el mundo deja de existir. Uno no, porque uno en sí dentro del cuerpo ni siquiera es el cuerpo, es el tiempo. El delegado, que es el yo soy del cuerpo físico, es el origen de todo lo yo soy. Es el que termina quedando cuando no hay vida. Es el puro tiempo. Es la conciencia primogénita de la chispa vital. Es cuando se apaga la chispa vital hay una existencia que perdura, que es el mismo que se termina desarrollando como cuerpo físico.
Así que bueno, espero que el día de hoy, el Yuk 157, te sea muy provechoso porque vas a poder, atrayendo la sincronicidad, establecer un propósito que va a perdurar hasta el día 13. Y durante cada día, esto es para que lo entiendas bien, son 13 días, son 13 tonos repartidos en 13 días, son 13 yuks, pero desde el día 1 hasta el día 13 están funcionando a la vez, porque son las 13 acciones primordiales para la existencia. Entonces, en el día de hoy es yo unifico, pero a su vez también es yo polarizo, yo activo, etcétera. Yo defino en tono 4. Hoy está sucediendo los 13 yuks, pero como si fuesen una onda que va así, o que va así, o como la quieras dibujar la onda, cuando pasa por J1, ¡pum! Dios es consciente. Y en los otros son estados inconscientes, pero que funcionan conjuntamente con el estado consciente. Y así cada día. Entonces, despertar el yux de cada día es despertar el estado consciente en el cual se estabiliza la onda para sellar el tiempo de cada día según el yux que le corresponde por tono a cada día. Son 13 días, son 13 tonos, son 13 estados del ser. El día de hoy, J1, poné la atención, focalizate en que estás atrayendo la sincronicidad con el fin de evolucionar. Y la evolución más importante que tenés que hacer es a nivel creencia. Y la creencia es que Maya es una ilusión. El mundo es una ilusión, creada con tus sentidos. Y en la ilusión, todo lo que se desarrolla en la ilusión son sensaciones, no son seres. El único ser existente sos vos mismo, como cuerpo físico de tu existencia y de la creación de Dios. Se le dice creación de Dios porque también es a Dios a quien está creando el cuerpo. Y sin el cuerpito que tenés, deja de existir todo. Al momento que te morís, no solamente sos borrado vos, o sea, eliminado, fin, sino toda la creación. Y eso es porque sos el cuerpo raíz. Y mi querido crononauta, acordate, la cronocracia tiene la finalidad absoluta de hablarle al cuerpo raíz, que es uno de todos los seres humanos. Todos los demás somos datos, todos los demás estamos almacenados dentro del alma madre del cuerpo raíz. Somos los hijos de Maya, los hijos de la tierra. Estamos informatizados para creer que realmente existimos y sentimos igual que el cuerpo raíz, pero solo somos una creación eco-radiosónica, térmico-plasmática, lumínica del cuerpo raíz. No tenemos existencia por nosotros mismos, pero estamos informados de que sí. Y esa información es así para hacerle creer al cuerpo raíz que no está solito, que tiene compañía, y que esa compañía que se ve que estuviese proyectada en su entorno y que es un mundo real y seres humanos reales, todo responde a esa realidad que tiene creada el cuerpo raíz en sí mismo para que él se sienta acompañado durante el periodo de existencia en el cual su chispa vital le está creando su cuerpo y el mundo para todos nosotros. Entonces, la misión fundamental de un crononauta es entender esto, entender que la existencia que estamos viviendo es gracias al cuerpo raíz. Por lo tanto, cronocracia, la gran misión que tiene es despertar al cuerpo raíz, despertar a Dios también desde el cuerpo raíz, para que la relación intrínseca que debe existir entre Dios, que vendría a ser como el super yo ejecutor del mundo, de Maya, desde el cuerpo raíz y el propio yo soy del cuerpo raíz, la estructura psicológica de ese ser despierte. Y a partir de ahí, mejorar la relación entre ellos y automáticamente se mejora la relación del mundo. Como dice el dicho, solo el amor salvará al mundo. Bueno, el amor que se produce o debería producirse entre el yo soy del cuerpo físico y el yo soy Dios de esta creación.
Ojito con la tierra. Acordate que la tierra, esto es para los que hablan español. Si por tierra, te entierra. La tierra. En la tierra. ¿Ok? Así que, ojito. Hay que estar muy atento en la vida. Hay que ser muy pillo, muy inteligente para darse cuenta de los propios errores y de los otros. Cuando son propios, tenés que ejecutar adentro tuyo. Por mierda. Y el planeta deja de llamarse Tierra, pasa a llamarse mierda. Y mucha mierda, mucha mierda, mucha mierda. ¿Está? Entonces el error lo máximo que puede producir es caquita. Y la caca no es problema, porque es algo que producís en el cuerpo, está dentro tuyo, después vas al baño, haces caquita, defecás y todos felices y contentos. Por eso somos seres orgánicos. ¿Ok? Y para los que hablan otros idiomas, bueno, bienaventurados y bendecidos son, ¿verdad? En el idioma inglés viven bajo el hechizo de Heart, o Heart, ¿cómo se dice? Algo así, ¿verdad? Bueno, Embellish Art Human. Es una orden para que mientras tanto todos ellos embellezcan el mundo. Mientras tanto, los que hablamos español tenemos la conciencia de que el mundo se llama Tierra, de que hay un error intrínseco en esta existencia de vivir en planeta Tierra, que es la denuncia del error. No la denuncia en sí, sino el error. Entonces, la idea es dejar de cometer errores, lo cual es bastante difícil, porque somos tan atemporales como presencia del yo soy en el aquí y ahora, que estamos todo el tiempo decidiendo cómo va a ser el próximo momento. Entonces, después nos quedamos atrapados en la ejecución de los momentos, que son secuencias distantes, secuencias de animación de la vida. Y en esas pequeñas secuencias a veces tenemos un accidente, chocamos, nos morimos, etcétera, nos gritamos, se nos va la mente para otro lado, bla, 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 bla. Entonces, el error, te diría que dentro de esta configuración de mundo que tenemos creado, es algo normal. Entonces lo mejor que podemos hacer ante el error es evolucionar. Y para evolucionar también es necesario darnos cuenta del error. Así podemos evolucionar hacia el otro sentido del error, hacia la solución. Y por eso, en el telar de la existencia, la configuración de los 20 yugs, en la letra G es para conocer, y tiene el poder de la realización. La letra P es para purificar, el agua universal, es el flujo de la información. Y llegado así al sello 17, es para evolucionar. Por lo tanto, el error, si sos un crononauta, en cada ciclo de 1 a 20, de los 20 sellos, de los 260 yugs, siempre vas a estar evolucionando. Un error que te diste cuenta en el proceso de 1 a 17. Principalmente empieza a suceder desde el número 5, que es la letra T, donde se produce la fuerza vital. Porque ahí en la fuerza vital, en el cuerpo, podés lograr sentir, tener la percepción, lo que se llama la intuición, que es la esencia de la letra T, de que hay algún error. Tanto es así que en el próximo sello, que es la letra B, el sello número 6, tenés la posibilidad de ejecutar la muerte, el poder de la muerte. Es una gran oportunidad, por eso la esencia es la oportunidad. ¿Ok? Acordate, si por ti o para ti erra, la tierra te entierra. En la tierra. Por lo tanto, simplemente te deja atrapado en la ilusión. Acá no es la película Matrix donde va a aparecer alguien y te va a dar la posibilidad de elegir. Acá no podés elegir. En la tierra no elegís. En la tierra estás atrapado en el ciclo del error, estás en la tierra. Entonces estás gobernado por el proceso de tiempo que produce la chispa vital para poder salir del error, evolucionar y perdurar hacia el próximo ciclo. Instante de vida tras instante de vida. Y a medida que va sucediendo eso, vas mejorando, vas
perfeccionando tu creación. Porque acordate que te estoy hablando a vos, que sos el crononauta, que está estudiando todo esto para obtener el diploma, y a su vez es posible que seas el cuerpo raíz. O acordate que uno de nosotros es el cuerpo raíz. Yo no sé quién es, vos tampoco lo sabes, nadie lo sabe. Solamente lo vas a ver el cuerpo raíz por una sucesión de revelaciones que le va a dar como indicador de que sí, yo soy el cuerpo raíz. Entonces, desde nosotros como buenos crononautas y cronócratas, lo único que podemos hacer es transferirle la información del gobierno del tiempo, hablarle a cada persona como si cada persona fuese el cuerpo raíz. Y así, de esa manera, sin importar que seamos 8.100 millones de seres humanos, el cuerpo raíz en vida va a recibir la información de que él está viviendo una ilusión, de que él tiene creada una maya en sus sentidos, un mundo, una realidad que pareciese que es real, pero que en realidad no lo es, que solo está creada dentro de él mismo, con sus sensaciones. Y si no fueses el cuerpo raíz, bueno, el asemejarte a él es lo mejor que podés hacer. Fíjate que en todos los órdenes religiosos, supuestamente la evolución del ser humano es porque se le propone al animal habitante de la tierra asemejarse lo más posible a Dios, y que esa es la manera de evolucionar, ser lo más parecido a Dios. Y si evaluamos quién es el cuerpo raíz realmente, bueno, es el cuerpo de Dios, es donde se crea a Dios. Por lo tanto, con toda la humildad del mundo, cuerpo raíz, sos Dios, sos Dios, sos energía, dentro tuyo se crea la creación del mundo, dentro tuyo en tu lectura de datos estamos todos nosotros almacenados, o sea, toda la creación cósmica está almacenada dentro tuyo. Y tu chispa vital está leyendo esa información en cada instante presente. Sos como una supercomputadora cuántica creando tu cuerpo y creando el mundo, la maya, alrededor tuyo, como si existiese alrededor tuyo. Y todos nosotros, tus semejantes, los seres humanos, creemos ser como vos, para poder acompañarte en este viaje de existencia, en esta navegación del tiempo. Así que bueno, chao mi querido aspirante crononauta, hasta mañana.